Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Estoy en una oficina de alguien que se ha convertido en el símbolo de la libertad en el hemisferio occidental. Es María Corina Machado, la indiscutible líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, que con su lucha, que con su fervor, su disciplina, perseverancia y sobre todo defensa de los principios básicos de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad, se ha ganado ya un puesto muy importante en ese momento tan delicado, tan trascendental de una pretransición hacia una Venezuela libre. Hoy ella ha aceptado que tengamos esta conversación tranquila, humana y larga. María Corina Machado, hace 14 años no nos veíamos en persona. Y para este equipo de NTN 24, para todos los periodistas, los productores, poder representarlos a ellos, viéndote a ti, viéndote bien, es una alegría enorme, inmensa. No sabes de verdad la felicidad que estoy sintiendo en este momento. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Primero, en un plano personal, el afecto, el respeto que hemos sentido siempre una por la otra, y a todo el equipo de NTN 24 que se han convertido en una ventana de Venezuela al mundo entero. Y cuando escribamos la historia de estos años, ustedes van a tener una posición y un reconocimiento que las futuras generaciones de Venezuela van a apreciar enormemente de lo que ha sido el ejercicio valiente del periodismo en defensa de la verdad y los valores superiores. Gracias a ti. Lo hemos hecho por mucho amor al oficio, obviamente, mucho amor a la relación binacional histórica, tan linda, tan importante, tan profunda, amor por Venezuela, amor por la democracia, amor por lo que da libertad. Y todo este proceso no hubiera sido posible sin ese liderazgo permanente, esa entereza permanente y la esperanza permanente. Percibo mucha creatividad en momentos difíciles, María Corina. Desde que la conocí en persona, mucha creatividad. ¿Cómo hace para que esa gasolina del entusiasmo usted no se le apague? Sabes que mucha gente me ha preguntado eso y yo siempre regreso al punto de partida. Yo tengo tanta confianza en Venezuela, tanta confianza en los venezolanos. Cuando nos decían que era imposible unir al país, que era imposible levantarlo nuevamente, que era imposible demostrar en un contexto electoral que era absolutamente fraudulento la verdad de la inmensa mayoría que quiere cambio. O sea, todo esto nos han dicho es imposible, es imposible, es imposible, y al final nosotros siempre volvemos a la confianza que yo siento por los venezolanos y que la fuerza que nos ha llevado adelante ha sido el amor al que tú hacías referencias, el amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra tierra y a la libertad. Bueno, son muchos los que están ante la expectativa. Han pasado muchas cosas desde la extracción, la detención y extracción de Nicolás Maduro, ese histórico, muy histórico 3 de enero del año 2026, tras la llegada tuya aquí a Washington, y ese tema esencial del ser humano que ha perdido la libertad, ese tema esencial del prisionero político está sobre la mesa. Ayer lo resaltabas ante la OEA de manera clarísima. Hoy el embajador de los Estados Unidos con el de Argentina ante la OEA resaltan la necesidad de que los prisioneros políticos vuelvan. 777 hoy siguen, ya han liberado 143, es un paso sin duda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelvan? Es decir, ¿cuál debe ser ese plazo urgente para que ellos vuelvan? Fíjate, lo primero, y lo decía yo ayer en el Congreso, es que el mundo tiene que entender lo que es la urgencia ética con la cual hemos vivido los venezolanos todos estos años. Cada día que pasa, para nosotros no se mide en horas o minutos, se mide, se cuenta en vidas, en niños que cruzan un umbral de un daño irreversible en su cuerpo, en su alma, de venezolanos que han dejado el país, de personas que han perdido todos sus ahorros, de ancianos que mueren en la absoluta soledad. Es decir, esto para nosotros tiene como fin superior salvar vidas, y por eso sí hay urgencia. Ahora, también hemos aprendido en un contexto tan complejo, tan peligroso, tan cambiante, tan incierto, que
hay que tener la serenidad de ir dando un paso a la vez. Eso no significa que tú no tengas escenarios, planificación, que anticipes. Tú vas dando un paso a la vez y tú vas construyendo el futuro y adaptándote con agilidad a tantas variables y tantas fuerzas que están fuera de nuestro control. Lo único de donde tú no te sales es de tus valores, de tus principios. Y eso es lo que le ha dado tanta fortaleza, resiedumbre al movimiento que nosotros representamos. En nuestros valores somos absolutamente firmes, pero sí tenemos la habilidad, como tú decías, de innovar, de sorprender, de ser impredecibles y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Estamos en un contexto muy complejo y, como tú bien has dicho, la prioridad absoluta en este momento es la liberación, no digo excarcelación, liberación de todos los presos políticos en Venezuela, porque el hecho que a ti te saquen de una cárcel, de un centro de tortura en Venezuela, no significa que tú seas libre. Te persiguen, te monitorean, no te dejan hablar, te obligan a presentarte a estos infames espacios de la injusticia chavista, no te dejan salir del país, y eso todavía ocurre. Entonces, es la liberación de todos los presos, el cierre, la clausura absoluta de los centros de tortura y el desmantelamiento del sistema de represión, para que todos los que se han ido, los que están escondidos, puedan volver, incluyéndome, que quiero regresar a mi país lo antes posible. A trabajar por el país. Y en esa cabeza de ingeniero, obviamente no solo se reduce a eso, también el carisma, el amor por el país, el sacrificio que has hecho, María Corina, el corazón absoluto de mamá por tus hijos, pero también por todos los hijos de Venezuela. Yo tengo millones de hijos. Exacto. Yo tengo millones de hijos. O sea, es una de las cosas que a mí ¿sabes, Claudia? Yo jamás me olvidaré un día llegando a Tinaquillo, en el estado Cojedes. Fue una belleza, porque eran esas concentraciones inmensas y me costaba tanto llegar, porque había el gentío, entonces me tenía que encaramar encima del carro para que la gente pudiera, o sea, permitir que avanzáramos. Y como no había plata, todo el mundo hacía sus propios afiches. Y escribían cosas que no puedo decir aquí en horario infantil, ¿no? Es muy al estilo criollo venezolano, ¿no? Hay unas cosas que yo las leía y me moría de la risa, pero no podía ni repetirlas. Y había uno que decía, lejísimo, decía, María Corina, la mamá de Venezuela. Ay, mira, a mí me dio un sentimiento que yo le empecé a hacer señas, era una muchacha, y le digo, mándamelo, mándamelo. Y entonces se lo fueron pasando de mano en mano, de mano en mano, porque no se podía mover, hasta que yo lo recibí y desde entonces lo tenía en mi oficina. Y cada vez que yo llegaba a mi oficina lo veía y yo decía, se me han acercado personas que son muchísimo mayores que yo, hombres recios, grandotes, y me ponía en la cabeza aquí y María Corina, sálvanos. No, nosotros no nos cansamos como equipo, de verdad, de cada vez que podemos poner esas imágenes de esas avalanchas, ríos, mares de gente. Ningún político en Venezuela recordamos que lo haya hecho. Yo me acuerdo de esa gran aparición de Hugo Chávez que dicen reunió 1 millón, y seguro que sí, pero tú reuniste muchísimos más. Pero no se trataba de una persona. Exacto. No se trataba de una persona. Y los niños, tenemos unas imágenes del niño que pasaba y le decía, es que me agarró los cachetes. Creemos en una María Corina Machado. Es digna ver cómo la educación de mi país está decayendo, María Corina. Yo pido a Dios todos los días porque usted sea la próxima presidenta de nuestro país. Nos golpearon duro, pero no pudieron. Y después, cuando llegó el momento y yo vi que por puro miedo, por decirlo elegantemente, por pánico puro, no se atrevía a contarse conmigo. Los venezolanos sabemos muy bien la naturaleza de esta lucha. No, dejen tranquilo, gracias,
y del Señor, es que María Corina, sálvanos, eres tú mi única esperanza. En una escuela en el estado Sucre fue muy bonito porque los niñitos estaban todos en el recreo. Yo no sé si ustedes le dicen así. Sí, el recreo, dicen el recreo, el receso. Exacto. Y entonces, claro, nosotros estábamos en un encuentro ahí con un gentío, como a una cuadra, y los niñitos estaban todos escuchando. Y apenas yo salí caminando, bueno, se alborotó el avispero y salieron esos pocos grititos, le pasaron por encima al maestro, al director, y me abrazan en la calle. Ese fue un momento donde yo dije, Dios mío, qué responsabilidad, porque cuando un niño de 6, 7, 12 años confía, es algo que tú tienes, es sagrado, y hace que nada te detenga. O sea, en los momentos de mayor dolor, dificultad, soledad, miedo, yo regreso a ese momento. Y esa es una energía que nos impulsa, porque además, te lo decía, esto no es un tema de una persona, es un tema de unos ideales que nosotros hemos convertido en movimiento, en acción. Por eso yo siempre decía, Maduro va a salir, no tengo ninguna duda, antes o después el régimen va a salir. Nuestro gran desafío y compromiso histórico es esa Venezuela que emerge, que tenga unos pilares republicanos, éticos, liberales, muy sólidos, que van a durar por siglos. Es decir, esa nueva Venezuela basada en esos principios de la integridad, del respeto sagrado a la dignidad humana, de la protección de la familia, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, del mérito, de la igualdad ante la ley, de la honestidad, de la verdad, es decir, es tan poderoso, y por supuesto del amor, y de la mano de Dios, porque al final aquí han habido unos milagros increíbles para que yo pueda estar aquí abrazándote y conversando contigo hoy. Uno de ellos fue la salida hacia Oslo. Entrevistábamos a el fundador de Grey Bull Rescue, y le pregunté, en ese momento en que se quedaron sin comunicación, las olas gigantes, esa angustia pues en la mitad de la noche, en la oscuridad, los golpes en tu espalda, ¿qué te dijo María Corina? Y la respuesta de él fue, una dama de hierro como su nombre, como muchos le dicen, no pierde el foco y mantuvo la tranquilidad y la entereza de una manera increíble. Sí, claro. Ella, bueno, María, dura como realmente la llaman la mujer de hierro, y es por una razón. Mi equipo y yo realmente somos tipos duros, ¿sabes? Somos de fuerzas especiales y comandos. Realmente somos tipos que somos duros, y teníamos frío y estábamos mojados y no nos quejábamos, o nos quejábamos a veces, pero estábamos muy poco contentos de estar tantas horas a la deriva. María no se quejó ni una sola vez. Así que cuando usted la puede escuchar, cuando escucha gente hablando de ella como la mujer de hierro, es un título que comprobé con mis ojos y mis oídos. Te escribía con mucho fervor también, porque es fervor eso que genera por esa esperanza de país, por esa lucha. Y vuelvo a esa combinación maravillosa de eso, iluminar a una sociedad para caminar, pero también con mucho trabajo y diseño. Es que esto no es solamente una persona que puede ser como una celebrity, como decía el de Grey Bull Rescue, sino una persona que trabaja todo el tiempo en todas estas estrategias de manera creativa y, como siempre, poniéndose en riesgo. María Corina, el tema del aparato represor, la liberación, como dices, de los presos, pero el tema del aparato represor es fundamental. Y ese aparato represor está todavía muy anclado en el régimen. Lo escribía sobre Delcy Rodríguez, pero ¿qué habría que pasar? ¿Cuál sería, si tú fueras la que diseñara cómo desmontar ese aparato represor, cómo lo harías? Está, obviamente, la Fuerza de Diosdado Cabello con los colectivos, calculan expertos 5.000 personas armadas o más, no lo sé, con Alexander Granco, un asesino, está el SEBIN, el DGCIM, están los centros de tortura de las cárceles, está Vladimir Padrino con el ejército, es decir, con la Fuerza Armada Bolivariana. ¿Por dónde desmantelar ese aparato represivo tan horrible que tiene tantas muertes encima?
Fíjate, Claudia, tan consciente estaba primero Chávez y después Maduro de que este modelo no era sostenible, que anticiparon desde hace muchos años que la única manera de aferrarse al poder era a través del terror. Y un terror que se ha impuesto no solamente en la población civil, también en los militares. Cientos de militares presos en Venezuela sometidos a torturas, vejaciones, hasta asesinatos en custodia. El caso del capitán Acosta Arévalo es brutal. La forma como persiguieron y asesinaron en Chile a un disidente porque envía con esto un mensaje. Ronald Ojeda, el asesinado en Santiago de Chile, el 21 de febrero del 2024. ¿Por qué? Porque envía con esto un mensaje a toda la estructura militar y los cuerpos de policiales. Es decir, es mantener a un país aterrorizado utilizando casos emblemáticos y después ampliando de forma mucho más masiva la represión, la desaparición. Estamos hablando de 20.000 ejecuciones extrajudiciales durante el periodo del chavismo, con Chávez y Maduro. Y desde que Maduro llegó al poder, casi 18.000 detenciones políticas, presos políticos. Esto es brutal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como terrorismo de Estado. Las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos, lo ha calificado como crímenes de lesa humanidad sistemáticos, masivos, cruel, monstruoso. Entonces, no puede hablarse de que se inicie un proceso de transición mientras exista represión. Y como tú bien dices, la represión incluye desde luego, y es una prioridad, la liberación de los presos políticos, pero es toda una estructura que ha sembrado el terror, que hace que los estudiantes no puedan decir lo que quieran, que tú no puedas salir con una imagen, con un post o comunicándote por un chat, porque si te lo captan, si te lo detectan, vas preso. No puedes defender las elecciones el 28 de julio del 2024. Por cuidar un acta, te marcaron tu casa, te quitaron tu casa, te persiguieron, te metieron preso hasta tu nieto o a tu padre. O sea, es una cosa que no tiene límite. Entonces, no viendo hacia adelante, ya nadie tiene excusa para ignorar lo que pasa en Venezuela. Todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela. Todos. Por lo tanto, cualquier proceso que implique avanzar hacia una transición parte por desmontar la represión, incluyendo toda esa brutal estructura del terror que es el sistema de administración de injusticia chavista. Y eso habla tanto civiles como militares. Hoy en día existen estructuras muy reducidas en su tamaño, pero son las que tienen verdaderamente controladas a las Fuerzas Armadas. El DGCIM, el SEBIN, la Casa Militar. Y allí se reduce hoy en día las estructuras o los brazos represivos del régimen. El resto, más del 80% de las Fuerzas Armadas, de las policías, están con nosotros. Nos permitieron que tuviéramos acceso a las actas. No expulsaron a nuestros testigos. Arrasamos en los centros de votación donde ellos votan. Y hoy míralos dónde están. Están verdaderamente inhibidos, no están reprimiendo. ¿Y por dónde se podría entrar? ¿Por dónde comenzar? Es decir, usar al mismo Diosdado Cabello para que él mismo desmonte con la presión de Estados Unidos, o Diosdado Cabello tiene que salir y alguien tiene que llegar a desmontar esos colectivos o cambiar las estructuras militares. ¿Por dónde? Que es como la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por dónde puede ser? Yo considero que no conviene que explícitamente enumeremos cuáles son los pasos que a nuestro juicio y secuencialmente deben ocurrir, pero evidentemente los compartimos con distintas instancias. Pero al final, pasos importantes se han dado, si no, no tendríamos hoy 150 presos liberados. Es verdad, solo el 15%, y quizás hay más presos políticos, porque hay un punto aquí crucial. Hay personas que no habían sido reportados como desaparecidos y presos por sus familias por miedo. Y ahora que están excarcelando, empezamos a identificarlos. Entonces pueden ser más. Por eso yo te digo, al menos 1.000 presos políticos, pero pueden ser más. El subregistro es claro por miedo. Totalmente, por terror. Entonces,
estos ya son pasos muy importantes. Y había ya algo que yo lo comentaba, ayer lo decía también en el Congreso, Claudia, que me han conmovido y además un orgullo tan grande. Yo he ido llamando en la medida que he podido a las personas que han ido excarcelando. Y lo primero que me dicen, apenas me atienden, es: lo volvería a hacer, María Corina, lo volvería a hacer. Y lo dicen enfrente de sus mamás, de sus hijos, de sus esposas. Es una cosa tan conmovedora, porque lo que te demuestra es que esto es indetenible, esto es invencible, es tan poderoso. Entonces, esos son los primeros pasos. Tenemos que desmontar el aparato represivo. Sabemos muy bien quiénes son esos actores que hoy lo ejecutan y hay que hacerles entender de manera directa que van a enfrentar la justicia internacional y eventualmente la justicia nacional. También, por su propio interés, tienen que ponerse a un lado. Y algunos actores, pues bueno, serán desmontados progresivamente. Claro, yo tengo unos nombres que obviamente entiendo que no vas a hablar directamente de nadie, pero para que la audiencia le entienda, que ha presentado Tamara Sujo. Tamara Sujo desde el Instituto Casla ha ayudado en todo ese procesamiento de los datos para presentar a las Cortes Internacionales. El trabajo de ella pues ha sido un trabajo espectacular. Espectacular. Y muy funcional, digámoslo, espectacular, y tremendamente valiente, además con el programa del Instituto Casla de apadrinar los presos en distintas partes del mundo. Yo tengo mi ahijado en una cárcel militar en Venezuela y tú también, es decir, ha sido una belleza porque es ponerle su identidad, o sea, no son cifras, no son generalidades, son seres humanos con familia, con historia, ¿no? y es poderosísimo. Es impresionante. Y entonces ella denunciaba cómo hoy el torturador número 63 de la lista Casla, que es la que le entregan a la Corte Penal Internacional, a la CPI, un señor Carlos Calderón, es inspector ahora de control de actuación policial. Lo nombró Delcy torturador número 63 de su lista. Y recién ella recibe la orden o la misión por parte de los Estados Unidos de liderar en este momento esta etapa del proceso. Denuncia el Instituto Casla que Gustavo González López lo nombra como comandante de la Guardia de Honor y director del DGCIM, que es la Dirección de Contrainteligencia que comete todas estas atrocidades y persecuciones en contra de los militares en Venezuela. Está también en la lista de sancionados. Frente a todas estas informaciones, ¿qué podemos esperar de los Estados Unidos y en general de la comunidad internacional? ¿Cómo poder hacer una veeduría de la comunidad internacional para saber si se están cumpliendo los pasos y las exigencias? Ayer conversaba con Jorge Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, también muy cercano a esta causa, y decía: yo me ofrezco con europeos, con personas del continente, vamos en terreno, vigilamos que el proceso se esté dando. ¿Qué espera usted de la misma Estados Unidos frente a este tema concreto de la represión y de la comunidad internacional en apoyo? Varias cosas. En primer lugar, no es posible, como hemos dicho, una transición con represión. Y en el momento que tú le quitas el componente de la represión al régimen criminal que sigue en el poder a través de esta señora, no le queda nada. No le queda nada. Por eso ellos están conscientes de lo que representa la liberación de los presos políticos. No les queda nada. Cuando tú tienes 90% de un país que por supuesto está en contra de ellos y quieren que se vayan ya, pero mucho más que eso, estamos unidos alrededor de una visión de país y de unos valores. Entonces, en definitiva, yo siento que esta situación actual es absolutamente insostenible, es un paso muy importante. Nosotros creemos que hay que acelerarlo y contribuir todos a que esto avance. Creo que la comunidad internacional está haciendo mucho, puede hacer mucho más. Efectivamente, como tú dices, marcarlos en cada uno de los compromisos que han tenido que asumir. Evidentemente, esta señora Delcy Rodríguez lo está haciendo obligada porque le tiene terror al presidente Trump, porque le conocen toda su historia. Saben exactamente lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Eso no es un tema de informar al gobierno de Estados Unidos o a los gobiernos europeos. Todos la sancionaron, todos saben perfectamente los crímenes que ha cometido.
y lo que ella puede ofrecer y lo que es absolutamente incapaz de lograr. De modo que esto es un periodo que todos esperamos que sea lo más corto posible, de manera que podamos avanzar hacia una transición real donde se respete la soberanía popular que expresó el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Nosotros tenemos un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia. Él y su familia han dado un testimonio de valentía, de coraje, de lealtad a la causa extraordinario. El país se lo reconoce. Y sobre esa legitimidad debemos avanzar para que la transición efectivamente termine estabilizando el país con instituciones democráticas para que los millones que se han ido puedan regresar. Seguimos en el programa La Noche, en esta segunda parte, conversando con María Corina Machado. El capítulo del petróleo es muy importante, ustedes lo han trabajado, tienen los planes, los han presentado a nivel internacional, los hemos estudiado y leído. Obviamente la coyuntura implica unos barriles de petróleo que el mismo gobierno de los Estados Unidos, que Donald Trump dijo que ya se les había entregado. Delcy Rodríguez dice hoy que ha llegado parte del equivalente a $500 millones, 300 que ya los tienen. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. El Departamento del Tesoro se supone que está en la veeduría de que esto realmente, estos dineros, pues vayan a quien lo necesite y no terminen, como siempre, aceitando la máquina represora. ¿Cuál es su mensaje concreto frente a eso, frente a esta liquidez que empieza a llegar ya directamente a Venezuela de la venta del petróleo? A ver, primero tenemos que entender con quién estamos lidiando. Estos son los saqueadores más grandes de la historia de la humanidad. Esta gente le regaló a Cuba más de 63.000 millones de dólares. O sea, en inglés le dice 63 billones. O sea, no te caben los ceros en la cabeza. Regalado a los cubanos mientras el país pasaba hambre. Y se han robado, estiman, más de, en inglés, $1 trillón de dólares, en venezolano, porque no sé si usan la misma cifra en otras partes de América Latina, es 1 billón. O sea, Exacto. 1 millón de millones de dólares. Es decir, todo el dinero del mundo se lo han robado. Y evidentemente los venezolanos sabemos que todo lo que se puedan robar se lo van a seguir robando, porque son estructuralmente criminales. Ellos quieren un país pasando hambre. No es que les salieron más las cosas. Por diseño necesitan una sociedad en la miseria para someterla, doblegarla y hacer que se vayan los que puedan expulsar. Así han debilitado la sociedad venezolana. Esto se les ha revertido. Creyeron que iban a dividir la familia, someternos en la tristeza, y más bien ese anhelo de que nuestros hijos regresen es lo que unió al país. Entonces, es verdad, pueden llegar 300, 500, 1.000 millones. Con eso no arreglas un país. Un país donde 86% de la gente pasa hambre, donde las escuelas están en el suelo, nuestros niños están yendo 2 veces a la semana al colegio, a la escuela. Esto es brutal. Donde los hospitales no es que no tengan medicina, por supuesto que no tienen medicinas ni insumos, pero es que no tienen ni agua. Donde la pensión es $1 al mes. ¿De qué estamos hablando? Un país como Venezuela, de 30 millones de personas, no puede vivir además de las donaciones o la compasión internacional. Además, no queremos vivir de eso. Es un tema de dignidad. Nosotros tenemos los recursos, el conocimiento, el talento
para convertir a Venezuela en el país más próspero de nuestra región. Y eso no va a ocurrir mientras tú tienes la mafia en el poder. O sea, ¿quién va a invertir en un país que es el último en Estado de Derecho en el planeta? El último. El World Justice Project hace un índice y un ranking anual de 142 países. ¿En qué puesto está Venezuela? En el 142. Entonces, nadie va a meter su plata en un país que tú sabes que te van a robar, donde no ha habido caso, un juicio que haya emitido a favor de un particular en contra del régimen en los últimos 25 años. Entonces, y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, sí, estamos dando pasos, se le está poniendo control, se le está poniendo auditoría a este régimen como una fase transitoria. Pero la Venezuela que va a emerger es una Venezuela soberana, que tiene que tener Estado de Derecho, autonomía de los órganos del poder público, y donde los venezolanos, todos, vamos a trabajar muy duro para que no sea 300.000 o 500.000 barriles. Venezuela puede producir 3, 4, 5 millones de barriles de petróleo en muy pocos años. Claro, ¿no? Y esto obviamente es el primer paso y entendiéndolo dentro de estas etapas. Jorge Rodríguez, quien es el posa de presidente de esa asamblea madurista o asamblea ilegítima, porque no es reconocida por el mundo. Todo es ilegítimo en Venezuela. Es ilegítimo. Todo es ilegítimo. Estaba presentando 2 proyectos de ley. Uno, o de reformas de precisamente las garantías para la inversión en el sector petrolero. Y también otra para reestructurar el sistema electoral. Yo sé que ustedes tienen algunas preocupaciones con respecto al Código Electoral, pero es cierto que las leyes electorales de Venezuela, que son leyes muy avanzadas, que son leyes muy completas, a veces son también complejas en su aplicación y a veces son también engorrosas en los elementos de participación política, que si un partido político, que entonces no sé cuántas firmas, que si no sé cuántos sellos, que va para acá, que va para allá, que establece elementos de discrecionalidad. Bueno, busquemos la forma de que la misma conformación del poder electoral, aun cuando es constitucional. Bueno, Alessandrino, que se ha hecho experto en comisiones de selección de autoridades electorales, puede dar fe de que es un proceso algo engorroso. Y nosotros estamos obligados, así lo mencionó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su discurso del pasado 15 de enero, a buscar la forma de acelerar y hacer más ágiles todos los trámites de la República. ¿De ahí qué debe salir? Si entendemos esto dentro del proceso de las exigencias de Estados Unidos, supongamos que efectivamente lo están cumpliendo, ¿de ahí qué debería salir para el futuro de Venezuela? Bueno, en primer lugar, el papel aguanta todo y cualquier cosa que apruebe esta gente no tiene ninguna legitimidad. Ellos no lo hacen porque aparezca en una supuesta ley o porque a estas alturas tengan alguna intención de cambio. Lo hacen porque los están presionando. Entonces, todo esto son formalismos que al final lo que están tratando de transmitirle al mundo de que ellos están cumpliendo. Estamos hablando de una gente que ha ido a 17 procesos de diálogos previos y todo, absolutamente todo, lo que firmaron y juraron que iban a hacer, lo violaron. Entonces, en Venezuela nadie confía en esta gente y afuera tampoco. Entonces, la verdad es que no sé lo que está pensando el señor Jorge Rodríguez y no me importa lo que esté pensando el señor Jorge Rodríguez. Al final, aquí hay unas fuerzas que se han desplegado. El 3 de enero marcó un antes y un después en la historia, no solo de Venezuela y América Latina, yo me atrevo a decir de este hemisferio. Aquí se le envió una señal clarísima a todos aquellos que han cometido crímenes en el chavismo y también en otros actores alrededor del mundo. Se va a aplicar la ley internacional. Aquellos que están vinculados con estructuras narcoterroristas van a enfrentar la justicia. Y ese mensaje ha llegado. Y tú empiezas a ver el cambio en el sentimiento de los venezolanos. Cómo han empezado nuevamente a dar esas demostraciones. Los estudiantes, los familiares de los presos políticos, celebrando la liberación de nuestra enfermera en Turén. Anteayer, fue ayer, ya ni sé qué día es hoy, ayer, en las calles del centro de Caracas, en el Ministerio Público, algo
impensable hace unos días. Entonces, esto va a avanzar y desde el punto de vista de las condiciones electorales, eso está clarísimo. Claudia, cada ciudadano con derecho tiene derecho a votar. A una vez, el voto se cuenta, el voto se respeta y la soberanía popular expresada a través del voto se ejerce. Claro, y se demostró con las actas. Y ahí nosotros lo demostramos, y lo demostramos en unas condiciones absolutamente extremas, con todo el fraude montado. Imagínate lo que va a venir, imagínate, con elecciones limpias y libres. Venezuela, por ejemplo, abrió sus prisiones a Estados Unidos. Por eso, una de las razones por la que me sentía tan en contra de Venezuela. Ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros. Han sido muy agradables. Ha sido muy agradable y ella es una mujer increíblemente agradable. También hizo algo increíble. Como sabes, hace unos días hemos hablado con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo. Pero estamos tratando con la gente y toda la gente de Venezuela y lo hemos estado haciendo muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita. ¿Cómo calificarías tu relación actual con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Ayer decía que tenías que hacer parte del proceso, en algún punto tenías que entrar a ser ya parte del proceso de la transición. ¿Cómo calificarías a hoy esa relación entre los dos? Bueno, está en construcción. Tuvimos una reunión, debo decir, extraordinaria. Yo realmente quedé conmovida por su preocupación sobre los venezolanos. Claro, escuchamos todas las cosas que dicen, de cuáles son sus prioridades, etcétera, pero genuina preocupación de cómo están los venezolanos y su determinación a salvar vidas, no solamente de ciudadanos americanos de los Estados Unidos, pero también de Venezuela. Y en eso estamos absolutamente comprometidos. Y como dicen Estados Unidos, esto es un win-win, ganar, ganar. Es decir, Estados Unidos logra un aliado estable en la región con la transición a la democracia, una enorme oportunidad de inversión. Y nosotros lo que más queremos es una Venezuela próspera, productiva, libre, a la que regresen nuestros hijos. Y esto obviamente tiene ondas expansivas muy, muy favorables para toda la región, y por eso esto se ha convertido en una causa regional. Y yo aprovecho este momento para agradecer a todos los presidentes, jefes de Estado del hemisferio que me han llamado, que se han manifestado, que públicamente apoyan la transición en Venezuela. Ayer tuve una reunión espectacular en el Congreso de los Estados Unidos, casi 30 representantes de la Cámara, de los dos partidos, y todos diciendo: estamos con Venezuela, estamos con la democracia, cuenten con nosotros, envíe este mensaje a los venezolanos. Yo digo, Venezuela llega, saber que no estamos solos, de modo que yo soy muy, muy optimista, tengo una enorme confianza. Venezuela será libre y te voy a recibir yo a ti en una Venezuela que te adora, que te dará las gracias a ti, Claudia, y a todos ustedes que han sido nuestras voces, en un país extraordinariamente bello, pero sobre todo que lo más maravilloso que tiene es nuestra gente. Y yo lo que me muero es por volver y por abrazarlos a todos, que eso es lo que ya no aguanto más, me quiero regresar. Pero bueno, los venezolanos saben que tengo una misión, que la estoy cumpliendo, haciendo todo lo que puedo, días y noches, para poder servir a mi país y cumplir ese mandato. Me sorprendió mucho cuando dijiste que una de las cosas que estabas apreciando de la libertad era poder abrir una ventana, poder ver por una ventana. Es muy impresionante porque la gente a veces no se imagina esas condiciones cuando hay clandestinidad. Llegado el punto, ¿serás la candidata a la presidencia de Venezuela? Yo voy a hacer lo que los venezolanos quieran. Al final, mi obsesión de vida es liberar a nuestro país. Es decir, cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada palabra que escojo, yo la paso siempre por ese filtro.
qué es lo que conviene para liberar a Venezuela lo antes posible. Y he tenido que tomar decisiones durísimas, que a veces yo digo, nadie va a entender, porque son complejas, son retadoras. Mi propia familia ha tenido que pagar un costo inmenso por esas decisiones, algo que me hace sentir a veces muy culpable, porque veo el dolor que les he causado. Pero al final yo siempre le pido a Dios eso, que me ilumine, que me haga tomar las mejores decisiones, que me permita servir a mi país y estar donde soy más útil. Por eso estoy aquí hoy. Y eso es algo que pienso todos los días. Hoy, ¿dónde soy más útil para Venezuela y para nuestra causa? Y sabes que yo le doy tantas gracias a Dios. Todos los días le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, ser parte de este movimiento inmenso del cual yo soy una más. Somos millones de venezolanos, todas partes del mundo y en Venezuela unidos. Y yo sé que al final, cuando escribamos esta historia y miremos para atrás, diremos, wow, qué días tan increíbles que le dieron sentido a nuestra vida. Cuando tú luchas por la libertad, cuando tú luchas por la dignidad humana, cuando tú luchas por la familia, cuando tú luchas por la justicia, cuando tú luchas impulsada por el amor, eso le da mucho sentido a tu vida. Y eso es lo que nos hace invencibles. No, y nos consta, lo hemos vivido desde el oficio, desde acompañar todas esas actividades y sobre todo en momentos de oscuridad y de falta de esperanza, esa luz del liderazgo tan claro en esos principios ha hecho que se convierta usted, María Corina, en un símbolo que no puede, que es infaltable en todo este proceso, que es fundamental en todo este proceso. Y ahí estaremos, claro, ahí estaremos obviamente todos los que hemos estado ¿se imaginan todo lo que vamos a hacer en Venezuela vamos a recorrer volver a todo el país? Venezuela. Eso sí, vas a ver las mejores arepas, No, eso sí. las mejores, los pequeños, las ay, hallacas, óigame bien que son venezolanas, porque hay algunos hermanos colombianos que están compitiendo allí, ya va. Bueno, ya llegará el momento. Concedo que el cafecito colombiano es riquísimo, pero el nuestro compite. No se queda atrás. No, absolutamente de acuerdo. Es verdad que Donald Trump le dio el teléfono. Ay, bueno, pero deja algo para mi biografía, chica, algo para mi memoria, porque no me quieren después. No me lo puedes decir porque se lo empiezan a pedir el teléfono. María Corina, Gracias. De verdad, gracias a ustedes. Espacio. Ha sido muy lindo. Ya para terminar, me ha pasado aquí caminando por las calles. Hay muchísimos latinoamericanos. Muchos. Y se me acerca gente de todos los países con emoción. Que sí, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, por supuesto, colombianos, mexicanos y tal. Y yo digo, Dios, dentro de todo, ¿cómo nos ha unido este momento? Yo siento que América Latina, alrededor de la lucha por la libertad, está hoy más unida que nunca. Y les doy las gracias. Porque además cómo han recibido a mis compatriotas, cómo los han acogido con tanto afecto. Pero sí les tengo una noticia, yo los quiero todos de vuelta. Claro. Todos de vuelta. No los vamos a traer así de regreso a Venezuela a reconstruir una nación maravillosa. Se lo merecen, esa familia merecen unirse nuevamente. Gracias, María Corina. Esperamos entonces seguirte acompañando en toda esta lucha, en todo este proceso. Amén. Que es tan importante, tan delicado, pero tan importante que haya siempre una luz, una guía, una esperanza y claridad y sobre todo trabajo, dedicación, disciplina por ese amor por tu país y por la democracia en la región. Muchas gracias. Gracias a ti. A todos ustedes, muchísimas gracias. La noche, este programa, como siempre, seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que descansen por ahora y aquí estaremos informando sobre todo este proceso, sin faltar, como siempre, en NTN 24.